Mateo observaba el reloj de la oficina con una mezcla de cansancio y desesperación. Las manecillas avanzaban con una lentitud casi insultante, mientras él sentía que su vida se escapaba en aquel cubículo gris de paredes desconchadas. A sus 27 años, el joven trabajador ya cargaba con el peso de una existencia que parecía diseñada para agotarlo antes de tiempo. Cada mes se repetía la misma historia amarga. El salario llegaba un viernes y, para el lunes siguiente, ya se había evaporado entre el alquiler del pequeño apartamento, el pago mínimo de las tarjetas de crédito y las facturas de servicios que nunca dejaban de subir. Vivía al límite, atrapado en un laberinto financiero donde las paredes se cerraban cada vez más, dejándolo sin aire y sin sueños que perseguir. Miraba sus manos, marcadas por el esfuerzo diario, y se preguntaba si ese era realmente el destino que le aguardaba hasta la vejez. La frustración de Mateo no nacía solo de la falta de dinero, sino de la comprensión de que el esfuerzo físico no era suficiente para romper el ciclo. Trabajaba horas extras, llegaba temprano y se iba tarde, pero su situación permanecía estancada como el agua en un pozo olvidado. En una de esas noches de insomnio, rodeado de recibos y una calculadora que solo devolvía malas noticias, se detuvo a pensar profundamente. ¿Y si el problema real no fuera la cantidad de dinero que ganaba, sino la forma en que lo gestionaba una vez que caía en sus manos? Se planteó la pregunta que muchos evitan por miedo a la responsabilidad personal. ¿Estaba trabajando por el dinero o permitiendo que el dinero fuera un amo cruel que controlaba cada uno de sus movimientos? Aquella duda sembró la primera semilla de un cambio necesario. Sin embargo, la vida no le permitió reflexionar con calma por mucho tiempo, pues el destino suele golpear cuando uno es más vulnerable. Una emergencia familiar inesperada, en forma de una factura médica urgente para su madre, lo puso contra las cuerdas de la peor manera posible. Mateo buscó en sus bolsillos y en sus cuentas digitales solo para encontrar un vacío aterrador que le heló la sangre. No tenía una red de seguridad, ni un fondo de emergencia, ni nada que lo protegiera del impacto brutal de la realidad. Fue en ese momento de vulnerabilidad extrema, sintiendo el frío de la sala de espera del hospital, cuando Mateo comprendió que no podía permitirse seguir siendo financieramente analfabeto. La escasez no era solo una falta de billetes en la billetera, era una falta de opciones que lo mantenía como un rehén perpetuo del azar y la desgracia. Días después de aquel susto, el destino lo puso frente a un antiguo mentor, un hombre sabio que años atrás le había enseñado los fundamentos de la disciplina personal. Este hombre no le ofreció un préstamo fácil, sino algo mucho más valioso, una verdad cruda y transformadora. Le explicó que la inflación estaba devorando sus ahorros silenciosamente, como un parásito invisible que consumía su poder adquisitivo mientras él dormía. Le mostró que mientras él trabajaba duro por cada billete, los ricos utilizaban el tiempo y el interés compuesto para que cada moneda trabajara duro por ellos. Mateo descubrió con asombro que guardar el dinero bajo el colchón o en cuentas corrientes era, en realidad, una forma lenta y segura de empobrecerse. La promesa de un futuro diferente comenzó a brillar, entendiendo que el conocimiento financiero era la única herramienta capaz de romper las cadenas invisibles de su pobreza. Mateo decidió que no quería ser una estadística más en el mundo de los que se rinden ante la presión. Aprendió que podía empezar con lo que tenía en el bolsillo, evitando los errores fatales que comete el 90% de los novatos que buscan riquezas mágicas en plataformas dudosas. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La lucha interna en su pecho era feroz. El miedo a perder lo poco que le quedaba después de la emergencia médica luchaba contra la esperanza de una libertad que apenas comenzaba a vislumbrar. Sabía que el camino sería difícil y que su entorno social lo juzgaría con dureza, pero la determinación de cambiar su historia familiar
era mucho más fuerte que cualquier crítica externa o duda pasajera. Finalmente, llegó el momento de la verdad absoluta. Frente a la pantalla de su vieja computadora, Mateo comprendió que el riesgo más grande que podía correr no era invertir $50 y verlos fluctuar, sino quedarse de brazos cruzados y perderlo todo por la inacción cobarde. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y los dedos ligeramente temblorosos sobre el teclado, decidió abrir su primera cuenta de inversión real. No buscaba una fortuna inmediata ni lujos extravagantes, sino sembrar su primera semilla en un suelo que finalmente era suyo. Depositó esos $50 con la reverencia de quien entrega un tesoro sagrado, dándose cuenta de que aquel pequeño movimiento era su primer acto de rebelión contra la escasez. El abismo seguía allí, pero Mateo ya no estaba mirando hacia abajo con terror, sino hacia el futuro con una nueva y poderosa determinación. Con la cuenta abierta, Mateo experimentó una extraña mezcla de vértigo y empoderamiento. Ya no era un simple espectador de su propia ruina financiera. Ahora tenía un vehículo real para intentar cambiar su destino. Pero abrir la cuenta era solo el primer paso en un terreno desconocido y traicionero. Mateo comenzó a dedicar sus noches, esas horas que antes consumía en una fatiga desesperanzada frente al televisor, a estudiar con una voracidad que nunca había sentido. Se sumergió en conceptos que al principio parecían lenguas olvidadas: acciones, fondos indexados y ETFs. Descubrió que la inversión no era el campo de batalla exclusivo de genios matemáticos o herederos de grandes fortunas, sino un juego de paciencia y lógica. Aprendió que un fondo indexado era como ser dueño de una pequeña pieza del motor económico del mundo, permitiéndole diversificar su escaso capital. La complejidad técnica empezó a ceder ante la claridad de una estrategia simple: comprar activos de calidad y permitir que el tiempo hiciera el trabajo pesado por él. Sin embargo, el camino hacia la transformación personal rara vez se recorre sin obstáculos sociales. Y Mateo pronto se topó con el muro de piedra del escepticismo ajeno. En las reuniones de fin de semana, cuando mencionaba sus pequeños avances con orgullo contenido, las risas de sus amigos no tardaban en brotar. Lo apodaron el millonario de los $50, con un sarcasmo que dolía más que el cansancio del trabajo físico. Le advertían con severidad que estaba tirando su dinero a la basura, asegurando que la bolsa era un casino amañado donde solo los que ya tenían millones podían ganar. Su familia, aunque movida por el amor, compartía ese temor ancestral a lo desconocido. Su madre lo miraba con ojos cargados de preocupación, implorándole que no arriesgara lo poco que habían logrado salvar tras la emergencia médica en esos numeritos que suben y bajan en una pantalla de celular. Esa presión emocional actuaba como una marea constante, intentando arrastrarlo de vuelta a la orilla de la seguridad ilusoria de la escasez. En medio de ese aislamiento emocional, surgió una tentación mucho más peligrosa y seductora: la promesa del dinero rápido y sin esfuerzo. Mientras navegaba por sus redes sociales buscando guías legítimas, apareció la figura de El Gurú. Era un hombre que irradiaba un éxito artificial, posando frente a mansiones alquiladas y hablando con una seguridad hipnótica sobre retornos del 100% en apenas una semana. El Gurú prometía una salida exprés del laberinto, criticando con desprecio los métodos lentos y aburridos que Mateo estaba intentando implementar. Con una retórica agresiva, lo invitaba a unirse a un esquema de criptomonedas desconocidas que supuestamente lo harían rico antes de que terminara el mes. Mateo, asfixiado por el recuerdo de sus deudas acumuladas y la lentitud desesperante de su propio progreso, sintió como el deseo de escapar de la precariedad nublaba su juicio por un instante. Estuvo a punto de cometer un error que habría sido fatal para su incipiente futuro. Con el dedo temblando sobre el botón de transferencia para mover todos sus ahorros acumulados hacia la plataforma dudosa recomendada por el Gurú, Mateo se detuvo en seco al recordar una advertencia del antiguo mentor.
Invierte solo en lo que entiendes y sospecha profundamente de cualquier promesa que no incluya el factor tiempo, le había dicho con firmeza. Al observar con detenimiento la oferta, Mateo se dio cuenta de que no había valor real allí, solo una fachada brillante diseñada para aprovecharse de la desesperación ajena. Respiró hondo y cerró la pestaña del navegador, sintiendo un alivio gélido recorrer su espalda. Había evitado la trampa mortal, comprendiendo finalmente que la verdadera riqueza no tiene atajos mágicos y que el riesgo ciego es simplemente una forma de autodestrucción financiera. Fortalecido por esta victoria interna, Mateo decidió ignorar definitivamente el ruido externo y comenzó a construir su propio sistema con una determinación renovada. Aplicó el concepto fundamental de pagarse a sí mismo primero, destinando una pequeña porción de sus ingresos a su cuenta de inversión antes de pagar cualquier factura, convirtiendo el ahorro en una obligación sagrada. Aprendió a automatizar sus aportaciones mensuales, eliminando la tentación de gastar ese dinero en impulsos momentáneos que antes saboteaban su economía. El interés compuesto dejó de ser una teoría abstracta en un libro para convertirse en una realidad visible, aunque todavía pequeña. Empezó a ver cómo sus modestos aportes se sumaban y generaban sus propios rendimientos, creando un efecto de bola de nieve que le otorgaba una sensación de control que nunca antes había experimentado en su vida adulta. A medida que los meses avanzaban, Mateo empezó a sentir una paz que el dinero por sí solo no puede comprar. Ya no veía sus finanzas como un enemigo al que debía enfrentar con miedo cada fin de mes, sino como un jardín que estaba cultivando con esmero y constancia. Su relación con el trabajo incluso cambió. Ya no era una condena perpetua, sino el combustible necesario para alimentar su sistema de inversión personal. Aprendió a ver el valor del tiempo no como algo que se pierde, sino como el aliado más poderoso de su estrategia. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego para su nueva mentalidad llegó de forma imprevista y brutal. El mercado, que había sido amable durante sus primeros meses de iniciación, sufrió una caída repentina y estrepitosa debido a una crisis económica global que nadie fue capaz de predecir. Una tarde de otoño, al revisar su portafolio digital, Mateo se encontró con un mar de números rojos que le helaron la sangre. El valor de sus inversiones había caído un 30% en cuestión de pocos días, borrando de un plumazo todas las ganancias acumuladas y una parte importante de su capital inicial. El pánico, ese viejo inquilino de su mente que creía haber desterrado, regresó con una ferocidad renovada. Sus conocidos, enterados de la caída general por las noticias alarmistas, le enviaban mensajes cargados de un «te lo dije» no escrito, instándolo a vender todo antes de perder lo último que le quedaba. Mateo sentía que el aire le faltaba mientras miraba la pantalla parpadeante. Tenía dos opciones: ceder al miedo paralizante, vender sus activos en el peor momento posible y confirmar el fracaso que todos predecían, o confiar en el sistema que había construido y mantener la calma absoluta mientras el mundo parecía desmoronarse a su alrededor. Mateo se quedó mirando la pantalla. El rojo intenso de las gráficas parecía una herida abierta en su futuro. Sin embargo, en lugar de cerrar la aplicación con desesperación, recordó las lecciones de aquel hombre que le enseñó a ver más allá de la tormenta financiera. El mercado es un mecanismo que transfiere dinero de los impacientes a los pacientes, resonaba en su mente como un mantra. Con las manos todavía temblando un poco, pero con una resolución de acero, Mateo tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. No solo decidió no vender sus posiciones a pesar del pánico generalizado, sino que buscó en su presupuesto hasta el último centavo para comprar más participaciones. Entendió que, mientras el mundo gritaba que todo se derrumbaba, él simplemente estaba adquiriendo activos en las empresas más poderosas de la economía moderna con un descuento histórico
y sin precedentes. Sus amigos lo llamaron loco, pero él guardó un silencio digno, sabiendo que el tiempo era un juez imparcial que tarde o temprano dictaría sentencia a su favor. Los años empezaron a sucederse, y con ellos, la disciplina de Mateo se volvió inquebrantable. Aquellos $50 iniciales que un día le causaron vértigo se habían convertido en miles mediante una constancia casi religiosa y silenciosa. No fue un camino recto. Hubo más crisis y momentos de duda, pero Mateo se mantuvo firme en su estrategia de automatizar sus inversiones cada mes, pagándose a sí mismo antes que a cualquier acreedor externo. El interés compuesto comenzó a desplegar su verdadera magia matemática. Lo que al principio parecían centavos de ganancia, se transformaron en una corriente constante de rendimientos que se reinvertían automáticamente alimentando su futuro financiero. El gurú, aquel estafador seductor de las redes sociales, había desaparecido hace tiempo tras un rastro de víctimas, pero el sistema de Mateo, lento y aburrido, seguía creciendo de forma constante y segura. 10 años después del inicio de aquel viaje solitario, la vida le puso una prueba de fuego que en el pasado lo habría destruido emocionalmente. Un fallo estructural grave en su hogar requería una reparación costosa y urgente en cuestión de pocos días. Mateo regresó a la misma mesa de cocina donde años atrás lloraba de impotencia ante una factura médica inesperada. Pero esta vez, el aire en la habitación era distinto. No había sudor frío, ni taquicardia, ni la sensación de que el techo se le caía encima. Con una calma sobrenatural, revisó su fondo de tranquilidad y sus dividendos acumulados. Y con unos pocos movimientos digitales, la solución estaba en marcha en cuestión de segundos. La emergencia ya no era una tragedia devastadora, sino simplemente un inconveniente gestionable. La libertad, comprendió entonces, no era tener un coche de lujo, sino poseer la paz mental para enfrentar los golpes de la vida sin miedo alguno. Mateo ya no era el joven agotado que vivía al día viendo cómo su salario se esfumaba. Su rostro, ahora con algunas líneas de expresión que hablaban de paciencia, reflejaba la serenidad de quien ha conquistado su propio destino financiero. La verdadera riqueza se manifestaba en la ausencia de ansiedad al despertar cada lunes por la mañana. Ahora, sentado frente a su hijo adolescente, Mateo le entregaba el legado más valioso que un padre puede ofrecer: el conocimiento financiero que rompe las cadenas de la pobreza. Le mostró la misma plataforma y cómo abrazar la gratificación diferida. «Hijo», le dijo con voz firme, «no se trata de la cantidad de dinero que logres ganar en tu empleo, sino de cuánta libertad eres capaz de comprar con lo que decidas conservar y multiplicar a través de los años». El mayor error de Mateo no fue empezar con poco dinero, sino haber esperado tanto tiempo antes de dar aquel primer paso trascendental. Su historia es el testimonio vivo de que cualquier persona común y corriente puede cambiar radicalmente su historia financiera si se atreve a plantar la primera semilla hoy mismo. El mercado siempre tendrá ciclos de pánico y el mundo siempre estará lleno de voces escépticas, pero aquellos que mantienen la visión a largo plazo recogen la cosecha de la libertad. Ahora te pregunto a ti, que has recorrido este camino junto a Mateo, ¿cuánto dinero quieres tener invertido dentro de los próximos 12 meses? Escribe tu meta específica en los comentarios para sellar tu compromiso contigo mismo. Recuerda que el mejor momento para sembrar fue hace una década, pero el segundo mejor momento es hoy. Suscríbete y activa la campana para seguir construyendo tu riqueza real. El futuro no sucede por azar, se construye $1 a la vez.